En el día de hoy, hermanos, nos vamos a estar adentrando a la palabra de Dios para conocer un poco algunos principios que Dios da en la palabra para ser valientes en las batallas de la vida. Y nos vamos a adentrar también en la vida de un par de líderes increíbles de la palabra de Dios, Moisés y Josué, para conocer cómo el llamado a ser valiente fue para ellos, pero es para nosotros hoy también. Yo recuerdo claramente hace unos 16 años más o menos que yo enseñé a niños por primera vez. Nunca había enseñado a niños. Yo incluso esquivaba enseñar a niños, porque se requieren algunas destrezas y algunas cosas que ustedes saben, ¿verdad? Para que ellos puedan entender y captar el mensaje. No puedes enseñarle como si fuera un sermón normal, sino que necesitas recursos. Y en esa ocasión no pude evadir el compromiso. Estaba aquí en la IBI cuando llegó esa oportunidad y me imaginaba o pensaba, Señor, y oraba, Señor, ¿qué voy a enseñarles? Voy a enseñarles una vez más de Sansón. Eso es bíblico y tiene muchas enseñanzas, pero seguro lo han oído muchas veces. Señor, le voy a enseñar de Jonás en el pez. Y entonces nada como que me animaba ni me identificaba. Entonces lo que decidí fue enseñar como de 5 o 6 personajes al mismo tiempo. Y al principio fue una locura, pero después Dios lo usó. Y lo que Dios me movió a hacer fue, comienza con un personaje, imagínate que es Sansón, y explica la historia de Sansón. Incluso me vestí de Sansón, más fuerte y cabellos. Y entonces cuando termine la historia de Sansón, termínala con una voz desde los cielos al siguiente personaje, que le diga, te toca a ti. Y entonces inmediatamente yo me devolvía, me cambiaba y volvía con el otro personaje. Y entonces este otro personaje también entonces contaba la historia, pero seguía hasta el final, diciéndose el uno al otro, te toca a ti, te toca a ti. Hasta que llegaba entonces a los niños. El último personaje le decía a ellos, te toca a ti. Y fue mi victoria más grande en la enseñanza de niños. Nunca más lo he vuelto a hacer. Pero algo cierto que me di cuenta en ese momento yo mismo al revisar las historias es algo claro que está en la palabra de Dios. Y es que la vida en el Señor, la vida cristiana, no solamente es una carrera de resistencia, sino que también es una carrera de relevos, donde Dios quiere usar a alguien en un momento, pero la historia de esa persona termina, pero la de Dios continúa. Y esta persona entonces da paso a la siguiente. Y es como cualquier carrera de relevos, ¿verdad? Donde el primer corredor lleva su barra, testigo, como le dicen técnicamente, testimonio. Oigan, qué comparación o qué analogía con nosotros. Esto se llama testigo o testimonio en una carrera de relevos. Y esta primera persona corre su parte, pero entrega el testimonio al siguiente corredor para continuar la carrera. Hermanos, eso tiene tantas implicaciones para nosotros. Dios usa analogías tan prácticas con la carrera, con la batalla, con los soldados, con los agricultores. Pero esta carrera de relevos tiene un sentido profundo cuando conocemos que algunos de nosotros aquí acabamos de recibir el testigo o el testimonio. Y estamos así calentándonos para correr porque apenas iniciamos. No sabemos ni siquiera los retos que vendrán. Pero otros ya tienen tiempo corriendo y tienen el testimonio agarrado firmemente y corren a gran velocidad con firmeza, con heridas tal vez, con cicatrices porque han caído, porque han pasado por luchas, pero siguen corriendo bien agarrados del testimonio. Y otros, su carrera va terminando ya. Ya no corren tan fuerte, tan rápido. Están lentos porque llega el momento en que ya van a terminar y van a tener que soltar el testimonio. Pero aunque no corran con la misma rapidez, aunque no tengan los mismos músculos de antes, se concentran en una sola cosa,
agarrar el testimonio y llevarlo hasta el final. Hermanos, y esa es la gran realidad de nuestra vida como cristianos. No importa en la etapa donde estemos, hay un compromiso de llevar nuestra fe, de guardar nuestra fe hasta el final, y otros vendrán y continuarán la historia que no nos pertenece. Es la historia de Dios, aunque la nuestra termine. En los pasajes que vamos a revisar hoy, una historia termina, la de Moisés, y Moisés entrega el testimonio al siguiente, Josué, y él es el encargado de continuar la carrera, y en medio de esa carrera tendrá muchas luchas y dificultades. Y no hay cuestionamiento alguno de que en nuestras carreras las batallas, las luchas, las adversidades están presentes. Algunas de un nivel que nosotros podemos decir, ya yo puedo manejarlas porque recuerdo lo que pasó antes y confío que Dios lo hará de nuevo. En otras ocasiones son tan grandes, exceden para nosotros nuestra capacidad, que decimos, hasta aquí llegué. Y vamos a encontrar algunas similitudes en estas historias, pero quiero preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos cuando la lucha y la batalla está delante en esta vida? ¿Hay un temor que nos paraliza y olvidamos todo lo que hemos aprendido y conocemos de Dios? ¿O escuchamos la voz de Dios como le dice a Josué, sé fuerte y valiente, y nos ponemos de pie y confiamos en lo que Él nos ha dicho? Esa es la gran pregunta. Yo quisiera que usted me acompañe a dos pasajes de la palabra de Dios. El primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 y el otro en Josué capítulo 1. Vamos a estar leyendo ambos pasajes, Deuteronomio 31, 7 y 8. Así que abra su Biblia o préndala, y lo que lo necesiten use sus lentes. 31, 7 y 8, dice así: Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, el Señor estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Pasamos a Josué 1 y leemos del 1 al 9. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que venga éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9. ¿No te lo he ordenado yo?
sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estos versos nos hablan del fin de la vida de Moisés. Moisés tenía 120 años en ese momento cuando le habla a Josué y le encarga la labor de dirigir al pueblo. Una historia asombrosa de la fidelidad de Dios para con su pueblo a través de este siervo de Dios. A nadie más hasta ese momento se le había llamado siervo de Dios, solo a Moisés. Era un hombre que había sido fiel en lo que a él le tocaba hasta el momento de entregar su liderazgo. Y Josué es entonces aquel quien recibe la encomienda. Pero me llama mucho la atención un par de cosas de estos dos primeros versículos de Josué 1. Describen la muerte de Moisés o por lo menos la enuncian. Dice, y sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo ha muerto, ahora pues levántate y cruza este Jordán, etc. Oye, quien murió no fue cualquier persona, fue la persona que Dios usó para sacar a este pueblo con portentosos milagros de Egipto. Y no solo eso, salen de Egipto y durante 40 años a través de Moisés Dios habla, Dios obra, Dios disciplina, Dios guía al pueblo. 40 años. Y ahora en estos dos primeros versos Dios dice, murió Moisés, te toca a ti. Es simple, ¿verdad? Como que, ven acá Dios, dedícale un ratito de tiempo a este siervo de Dios. Pero como hemos dicho antes, la historia no se trata de Moisés ni de sus siervos, se trata de Dios. Y uno pudiera detenerse allí, uno pensar, oye, Dios no solamente conocía el fin de los años de Moisés, porque Él mismo se lo dijo en los capítulos del 30 al 33. Moisés, ha llegado tu hora. Dios le informó a Moisés, se acabó el tiempo. Estamos delante de un Dios que conoce el fin de nuestros días, pero no solo eso, sino que los determina y los limita. Job lo dice de una forma más clara, dice, hablando de los días del hombre, dice en Job 14:5, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Uy. Dios determinó el día exacto, la hora exacta del fin de la vida de Moisés y así lo hace con todo ser humano. Nadie, como hemos dicho antes, vive más de la cuenta, ni nadie se fue a destiempo para Dios. Él determinó y puso el límite en su plena sabiduría y voluntad. ¿Qué usa Dios para eso, para determinar esto? Bueno, yo creo que la vida de David nos habla de esto. En Hechos 13:36 nos muestra que Dios toma en cuenta para limitar los días del hombre sus propósitos. Y aquí dice en Hechos 13, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, durmió. Eso es lo que determina nuestro tiempo aquí. ¿Se cumplió el propósito de Dios? Llegó el final de tus días. No se ha cumplido, Dios quiere manifestarse a través de ti cumpliendo sus propósitos, tenemos más tiempo. Pero así fue en el momento de Moisés. Dios, el dueño de la historia. Y yo creo que desde ahí uno puede ir pensando, al Dios a quien yo debo de creer en mi momento de batalla, no es el Dios que juega los dados. Es el Dios que tiene conocimiento absoluto de mi vida y de lo que vendrá. Y si podré o no manejar lo que estoy viviendo. Es una sabiduría que excede por mucho la nuestra. Y la pregunta es si nosotros creemos en esos momentos en un Dios como ese, tan sabio y con tanto conocimiento. Lo segundo que me llama la atención de la muerte de Moisés es que Dios no está en ese momento, ay Dios mío, se murió Moisés. ¿Y ahora quién va a guiar a este pueblo, bendito pueblo ese tan necio? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, como diría
un personaje por ahí. No. Incluso si nos vamos a nuestros tiempos, Dios no está en el cielo. Ahí se murió Billy Graham. ¿Quién evangelizará la tierra? Se murió R.C. Sproul, ahora está aquí en el cielo conmigo. ¿Quién hablará de la santidad mía? No. Lo que Dios sí hace en ese momento es lo siguiente. Murió uno, siguiente. Inmediatamente Dios describe la muerte de Moisés y le dice, ahora pues, Josué, levántate, cruza este Jordán y toma la tierra que yo les di. ¡Wow! Dios elige a quien quiera, incluso elige a la burra de Balaam temporalmente y lo usa y después, vamos a poner otro. Pero es esa sabiduría, conocimiento, omnipotencia que escapa a nuestra imaginación, que a veces nosotros nos quedamos cortos de entender que Él es quien gobierna y reina en medio de toda la historia y nuestras vidas. Josué le sigue entonces, y Josué ha sido ayudante de Moisés desde que era joven. La Biblia relata de que Josué acompañaba a Moisés, lo acompañaba al tabernáculo, se quedaba incluso en las puertas del tabernáculo, lo acompañó, como vamos a ver más adelante, hasta parte del monte de Sinaí donde Dios le reveló la ley a Moisés y al pueblo de Dios. Era su ayudante. Y asombrosamente nosotros podemos ver cómo Dios fue preparando a este hombre. Desde su juventud hasta el momento en que Dios le dice, sé fuerte y valiente. Y por eso nosotros vamos a ver hoy 3 partes en nuestro mensaje. Y es, primero, la preparación para la valentía. La preparación que Dios le dio a Josué para ese momento de llamarlo a ser valiente y fuerte. La segunda es el llamado a la valentía. ¿Qué significa? Esas 2 palabras, ¿qué implicaciones tenía para Josué el ser fuerte y valiente? Y lo último, la razón y la base para la valentía. ¿Dios ofrece alguna razón o simplemente nos dice, fuerza mi hermano, adelante, éxito? ¿O da razones contundentes para que nosotros podamos decir, yo seré fuerte y valiente? Comencemos por la primera parte, la preparación para la valentía. Y aquí vamos a ir a varios textos, varios pasajes, pero que nos mostrarán varios eventos de la vida de Josué, donde él fue preparado para el momento de ser llamado a ser valiente. Y esto no es coincidencia. Cuando Dios nos hace un llamado a algo, a enfrentar una batalla, una lucha, un monte que es muy grande, es porque algo ha hecho en nuestras vidas para prepararnos para ese momento. Y en el caso de Josué fue así. La primera vez que Josué sale en la Biblia es en Éxodo capítulo 17. Y en ese momento no es nada más y nada menos cuando el pueblo de Dios ya se acercaba a la tierra prometida, pero tenía en medio un pueblo llamado Amalek que no quería dejarles pasar. Por favor, Amalek, ¿puede darme un permisito para yo llegar? No, ustedes no pasan por aquí. De aquí, si pasan, se mueren. Y Dios entonces dirige a Moisés para que peleen contra Amalek. Y Josué es delegado por Moisés para que él dirija el ejército que pelearía en la batalla. Pero Moisés subiría a una colina y allí estaría clamando a Dios con los brazos en alto para que Dios ayudara en la batalla. Y ustedes recordarán lo que han escuchado y leído esta historia, que mientras Moisés levantaba los brazos, Josué y el pueblo de Israel prevalecían en la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo de Amalek prevalecía y Israel perdía. Y yo me imagino a este Josué con su espada en la mano y dirigiendo allí en el frente de la batalla, peleando y diciendo, estamos venciendo, Dios está con nosotros. Y de repente veía la colina, veía a este hombre allá arriba. Y peleando, y de repente Amalek prevalecía y echaban para atrás. Y cuando veía de nuevo la colina, Moisés con los brazos abajo.
Y así fue la batalla hasta que Dios le dio la victoria. Y Josué pudo pensar al final, ven acá, ¿cómo es esto? ¿Depende de esta espada y de lo que yo estoy sudando aquí arriba o de ese hombre que está clamando a Jehová para la batalla? Y entendemos entonces que Josué comprendió algo que David reveló después y entendió también, que la batalla es del Señor. Y era necesario el que Josué entendiera eso, hermanos. Las batallas que él iba a enfrentar lo iban a poner a dudar y a poner a prueba dónde estaba su confianza. En afilar la espada, en entrenar al ejército, o en confiar que la batalla y la victoria vienen de Dios, su Señor. Eso era necesario para su preparación en la valentía. La siguiente ocasión que podemos ver de la vida de Josué, y podemos ver muchas, pero hemos elegido solo 4, se encuentra en Éxodo 24. Y allí nosotros vemos lo que había mencionado antes. Josué, siervo de Moisés, Dios le dice a Moisés, sube al monte que yo te daré mi ley para mi pueblo. Y Dios iba a estar allí con su dedo escribiendo las leyes en tablas de piedra. Y Josué es llamado, no, ni siquiera los ancianos ni líderes fueron llamados a acompañar a Moisés, sino que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se quede ahí lejos, ni siquiera se acerquen. Ese monte estaba humeando, truenos caían, y el pueblo temeroso, y Moisés le dije, quédense ahí. Y el pueblo, sí, está bien, claro, imagínate. Incluso a los ancianos, no lleve los ancianos, trae a Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a Josué. Y Josué en ese momento sube con Moisés a una parte del monte. Moisés continúa hasta la cima donde recibe la ley. Y Moisés entonces baja con estas placas de piedra escritas por Dios. Y ahí él puede entender que este Dios, además de que es aquel que pelea las batallas, es un Dios que se revela a través de la ley, de su palabra escrita. Y esa palabra es fundamental para su pueblo. Dios se toma la delicadeza de escribirla él mismo. Y Josué ve todo esto. Oye, esto debe ser central en la vida del pueblo de Dios. Y no es coincidencia que dentro del llamado a valentía que vamos a ver más adelante, la ley, la palabra de Dios es el marco de referencia para ser fuerte y valiente. Por eso Josué conoce que este Dios es el Dios de la ley y se ha revelado, su voluntad ha revelado a través de ella. El siguiente momento es un momento que creo que la mayoría de nosotros recordamos. Josué siempre a la puerta del tabernáculo. Y él tenía muchas oportunidades allí porque Moisés entraba y hablaba con Dios. Y él podía oír y él podía escuchar las oraciones de Moisés. Y una de esas oraciones es, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¡Wow! En ese momento podemos leer, yo lo voy a leer, Éxodo 33, verso 13, dice, ahora pues si he hallado, dice Moisés, gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y Dios respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y es ahí cuando Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Oigan bien, hermanos, antes de esa conversación, Dios le había dicho a Moisés, mira, este pueblo es rebelde, de dura servicio. Lo mejor, lo que más les conviene es que yo no vaya, esté en medio de ellos, porque me lo voy a llevar. Así que yo voy a mandar un ángel delante de ti y delante del pueblo, que los acompañe, pero yo no iré con el pueblo. Y Moisés se queda así. Espérate un momento. Yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti, Señor. Yo no necesito un suplente. Yo sé lo que es estar en tu presencia, los beneficios.
lo que tú haces cuando nos acompañas. Por favor, Señor, ven con nosotros o no nos movemos de aquí. Josué está escuchando esto. La presencia de Dios es indispensable para su pueblo. No es cualquier cosa, no es opcional. Incluso el que Moisés haya dicho, mira, yo me quedo aquí si tú no vas con nosotros, significaba nada más y nada menos que ellos estaban en ese momento, ¿dónde? En el desierto. En el desierto nos vamos a quedar, sí, sin mucha carne, sin agua, a menos que tú la roca, en solazo, en todo esto, aquí pasando trabajo, pero contigo, en lugar de la tierra prometida, pero sin ti. ¿Te has dado cuenta de la centralidad de la presencia de Dios para la vida de Moisés y que Josué está conociendo y valorando? Y hermanos, yo no sé, pero cuando veía eso, esa importancia que Moisés le daba, yo me hacía la pregunta, ¿qué tan importante para mí es la presencia de Dios para mi vida? Yo me conformo con la tierra prometida y no importa que Dios esté lejano. Y muchos de nosotros, lamentablemente, hacemos ese intercambio, ese trueque. Todo está bien en mi vida, me está yendo bien en el trabajo, la universidad, tengo todo lo necesario, estoy bien, aunque estoy un poco alejado de Dios. Moisés te hubiera dicho, tú estás loco. Yo prefiero estar en carencia, pero con Dios, porque de Él viene la salvación. De Él es mi batalla, de Él es mi esperanza, de Él es todo. Yo creo que es una gran verdad para nosotros meditar qué tanto valoramos el que Dios esté con nosotros, que su presencia vaya delante de nosotros y que nosotros caminemos por donde Dios está obrando y donde Dios está y no por donde nos conviene o el mundo nos ofrece. La última experiencia que podemos ver que Dios usa para preparar a Josué para la batalla se encuentra en Números 11, y esta es muy peculiar porque es posible que tú y yo hayamos estado en esa tentación que estuvo Josué. Oigan bien, el pueblo de Dios quería carne. Yo no sé ustedes, pero yo soy amante de la carne. Chicharrones y cosas así. Lo siento, hermano. Toda la finura se va en ese momento. Di que finura. Pero mi esposa no es así, me ayuda, gracias a Dios, a balancear. Pero ese pueblo quería carne, yo los entiendo. Querían carne, Señor, por favor, carne, ya maná, ya. Pero lo hacían de una forma que hacía ver a Dios como un Dios injusto que no estaba pendiente de ellos, incluso se quejaban delante de Él, vuélvenos a Egipto, ya estábamos mejor. Y Dios en ese momento ve a Moisés con esta carga y estos problemas, ¿verdad? Le da la carne, incluso se llenan hasta 3 codos el piso de carne y comen carne, dice la Biblia, hasta por las narices. Pero ve la carga de Moisés y lo ve cargado, desesperado. Y Dios decide, ok, Moisés, voy ahora a poner del mismo espíritu que está en ti en 70 hombres adicionales. Y estos 70 hombres te van a ayudar con la carga. Y estos hombres en ese momento comienzan a profetizar y a proclamar la voluntad de Dios. Ahí el pueblo, 70 hombres hablando. Y en ese momento ellos profetizan, pero salen ya y se alejan del campamento. Y quedan 2 allí. Y ya no vuelven a profetizar los que se fueron. Pero estos 2 siguen profetizando. Y Josué ve a estos 2 y va corriendo donde Moisés. Y le dice lo siguiente. Números 11, 28 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Piensa un poco en la enseñanza que pudo haber recibido Josué en ese momento. Josué le dice a Moisés, silencia a esa gente, tú eres el único, tú eres el de la autoridad, el que Dios habla a través de ti. Es verdad que hay 70, pero ellos hablaron una vez y estos 2, ¿qué pasa? Cállalo, tú eres el hombre. Y Moisés le dice, Josué, está equivocado, yo no soy el centro de la atención aquí.
esta obra no es mía, esta obra es del Espíritu de Dios, y ojalá que no fuera yo solamente, sino que todos profetizaran y conocieran la voluntad de Dios. Y Josué aprende que el siervo de Dios no está ahí para llamar la atención, sino para ponerse detrás del telón y que Dios obre. Eso aprende Josué. En todo su caminar, para ese momento X, Josué fue preparado. Josué fue recibiendo enseñanzas para ser valiente y ser fuerte. La pregunta es, ¿cuáles experiencias en las vidas de cada uno de nosotros podemos decir que nos han pulido, nos han capacitado, nos han hecho llorar, sí, pero que nos han hecho más fuertes para el momento en donde somos retados a ser valientes y confiar en Dios? Es posible que muchos recuerden las batallas anteriores y hoy puedan decir, así como yo pude vencer el oso y el león antes, este gigante no es nada, porque Dios está conmigo. Pero es posible que hay otros que hayan olvidado esas experiencias con Dios. Y ahora en el momento de que Dios le pide, confía, da el paso. Te voy a entregar lo que está ahí delante de tus ojos, pero tienes que pisar y caminar hacia allá. Para eso tienes que ser valiente. La pregunta también es, ¿cómo se muestra en una persona que esta persona entendió que la batalla es del Señor? ¿Será que cuando llega la batalla inmediatamente consulta internet? Sí, la cuenta de banco está bien. El seguro médico, tal día. Gracias a Dios, Miguel usa mucho estas expresiones, sobre todo en conversaciones. Gracias a Dios que tenemos un carro ultra seguro, premiado por todo. Estamos bien, estamos seguros ahí. ¿Eso es mostrar que la batalla es del Señor? ¿O es que en el momento de la presión y la adversidad hay un hombre, hay una mujer que se postran ante Dios y dicen, Señor, yo no puedo, pelea por mí, pelea por mí? Y los hijos de ese hombre y esa mujer ven a esa pareja y no están viendo, sí, no te preocupes, sino que venga un hombre y una mujer, espérate papi, espérate hijo, vamos a orar. Dios es quien nos puede ayudar. Y ellos pueden recibir, wow, la batalla es del Señor. ¿Y qué tanto entonces podemos haber sido preparados en valorar la presencia de Dios? Y ya lo hemos dicho antes. El pastor Luis Núñez nos está enseñando en los miércoles acerca de vivir los salmos. Y la semana pasada fui ministrado profundamente. Y lloraba en una de las canciones porque me hacía preguntar, wow, Señor, a veces yo no anhelo tu presencia como estos salmistas. Y él explicaba, ¿verdad?, como el siervo brama, clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Clama mi alma así por Dios. Yo tengo un deseo de estar con Dios y de su presencia. Muchas veces no, hermano. Y en el Salmo 63 también explicaba, oh Dios, dice así el Salmo, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Oh, hermano, usted sabe lo que es estar afanado, ¿verdad? Y por muchas cosas. Pero ¿usted ha estado alguna vez afanado por buscar y encontrarse con Dios? Yo le dije, ¿en qué tú estás? Que te veo como ansioso. No, es que estoy afanado por buscar a Dios. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Pero este salmista decía que su alma tenía tanta sed, su carne lo anhelaba tanto, que él lo buscaba con afán. ¿Qué relevancia tiene el que la presencia de Dios esté con nosotros, hermanos? Eso ayudó a Josué a prepararse para el momento de la valentía y del llamado a la valentía. Allí está la preparación a la valentía que Dios hizo a través de Moisés en la vida de Josué. Ahora viene el llamado, el momento donde ya estamos aquí, Josué recibe el legado de Moisés, tiene que sustituirlo y ahora Dios, las palabras que usa en repetidas ocasiones es,
sé fuerte y sé valiente. 5 veces en los pasajes que leímos. Hay otra más incluso más adelante que es el pueblo diciéndole a Josué. 2 veces Moisés se lo dice a Josué. Deuteronomio 31, 7 y 23. Sé firme y valiente. Y la palabra firme es la misma de fuerte más adelante. No sé la diferencia de la traducción, pero es la misma en el original. Sé firme y valiente 2 veces. Josué 1.6, sé fuerte y valiente. Josué 1.7, solamente sé fuerte y muy valiente. Y Josué 1.9, ¿no te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Josué, ¿te queda claro el llamado? ¿O tengo que repetírtelo un poquito más? No tomen por alto, hermano, cuando cosas se repiten en la Biblia. Cuando frases, cuando mandatos son continuamente repetidos en la palabra de Dios, eso le da seriedad, peso a ese llamado. Y es como si Dios agarrara de las ropas a Josué y los pusiera contra la pared y le dijera, óyeme bien, Josué, sé fuerte, sé valiente. Esto es algo serio. La pregunta es, ¿qué significa eso? Pudiera preguntar Josué, ok, ilústrame, dame detalles. Como dicen los jóvenes, dame datos. Dame más información. Y las palabras de allí en el original, sé fuerte, y primero, en hebreo, implica firmeza. Pero también es una firmeza, ¿verdad? Algo firme es algo que está cimentado, algo que permanece a pesar de los movimientos. Pero también es algo, una característica de dureza. No es solamente que no se mueve, sino que no se quebranta fácilmente. También esa palabra tiene que ver con fortaleza, sí, pero del carácter más de los músculos. Es una fortaleza interna que no se deja influenciar, no se deja doblar fácilmente. Y Josué necesitaba ser de esa manera. Alguien que permaneciera claro, firme en sus convicciones de Dios y que no se dejara influenciar. La palabra valiente entonces es casi igual que la anterior en el original. Incluso en algunos versos de la Biblia tú puedes constatar que la palabra que se usó para fuerte de repente es traducida como valiente y la que se usó para valiente se traduce como fuerte. Y es como si Dios usara unas palabras similares para decir lo mismo. Como nosotros en estos días, ¿verdad? Cuando alguien te dice, ponte los pantalones y abróchate el cinturón. Ya tú sabes que lo que viene es fuerte. Entonces prepárate. Pues estas 2 palabras tienen significados similares. Es solidez también, es determinación, es alguien decidido, resuelto y osado. Alguien que tiene un carácter, unas convicciones internas tan arraigadas en su corazón que es casi imposible moverlo. Y ese es el llamado a ser fuerte y valiente. Y tú te preguntarías, oye, ¿qué implicaba el ser fuerte y valiente para el llamado y la responsabilidad que Josué iba a tener? Y podemos ir desde lo más obvio hasta lo más complejo, pero las 3 razones más obvias que podemos encontrar para ser fuerte y valiente, hermano, tú te vas a encontrar con enemigos en la tierra prometida, en toda esa región que Dios describe allí en el verso 4 y 5, en el 3 y 4. Y allí dentro, dice la palabra en Deuteronomio 7, que hay 7 naciones. 7 naciones que son más numerosas que tú, con más armas y más recursos, incluso con edificaciones para que no puedas pasar como Jericó. Y tú tienes que ir allá y vencerlos y sacarlos de allí. El llamado a ser fuerte y valiente está claro. Hay que serlo para lograr eso. Por el enemigo que está allá a aquel lado, está claro que necesitamos ser fuertes y valientes. Allá están los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y como dice Miguel frecuentemente, todos los feos. Pero eran pueblos paganos allá. Pueblos que no amaban a Dios, no sacrificaban a sus hijos y todo lo demás.
Y Dios decide que esa tierra era de ellos, pero había que ser fuerte y valiente para conquistarla. Lo segundo, y es también algo entendible, y seguro has estado en esa situación, para ser fuerte y valiente, porque quien ocupó tu lugar no es nada más y nada menos que aquel que tiene el currículum de ser llamado el hombre más manso de la tierra en sus tiempos. Así lo dice la palabra de Dios en Números 12. Y ese hombre más manso fue aquel que lideró a este pueblo con milagros, con su vara abriendo el mar, etcétera, etcétera. E incluso ese hombre fue el más manso, el que golpeó la piedra, incómodo. Y tú puedes verte de este lado en la posición de Josué diciendo, oye, los calzados que yo voy a tener que llenar son demasiado grandes para mí. Por eso el llamado a ser fuerte y valiente. Y por último, y uno que a veces no nos entendemos la dimensión de ese otro frente, el frente de los enemigos está claro, el frente de cubrir o suplantar a Moisés, pero el frente más serio desde mi punto de vista es liderar a un pueblo como Israel, hermanos. Y ese puede ser tú y yo, pero era un pueblo descrito en la palabra como un pueblo rebelde y necio, obstinado en su pecado. Hasta tal punto, hermanos, que en el momento en que Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tu vida ya va terminando, ahora viene Josué, pero como tu vida va terminando, tengo que decirte algo, yo no conozco a este pueblo. Este pueblo, cuando tú te mueras y vayan a la tierra prometida, van a adorar de nuevo a otros dioses, van a negarme y van a olvidarse de mí. Y yo quiero que tú hagas algo, Moisés. Yo quiero que tú escribas este cántico, esta canción, para que comiencen a cantar, les la enseña al pueblo. Y el contenido de esta canción era justamente todo esto. Dios explicaba que este pueblo iba a entrar a la tierra prometida, se iban a engrosar de todas las bendiciones que allí habían y se iban a olvidar de Dios, iban a adorar a otros dioses y las consecuencias del juicio de Dios iban a venir. ¿Te imaginas que un día en la IBI el pastor Luis Núñez se ponga aquí delante y diga, les vamos a enseñar una nueva canción? Y el contenido de las letras de esa nueva canción, Dios, conociendo que muchos, Dios no lo permita, que muchos de los que estamos aquí vamos a negar a Dios en el futuro o vamos a apartarnos de Él, la letra de la canción pudiera decir, yo sé muy bien que te apartarás, yo sé muy bien que tu fe se irá, y la. Pero imagínate cantar eso todos los días, recordándote de lo que vas a hacer y que Dios lo conoce de antemano y así ocurre y vienen los castigos y ya tú adoras cantas de esa gran verdad. Ese es el pueblo a quien Josué está llamado a liderar, hermanos. El pueblo que iba a negar a Dios aún después de la bendición. Y Josué entonces necesitaba ser fuerte y valiente para poder dirigir a este pueblo de esta forma. Y te digo algo, hermanos, ¿por qué considero esta una de las batallas o de los frentes más difíciles para Josué en ser fuerte y valiente? Porque en el caso mío, tal vez en tu caso, cuando el enemigo es externo, que está allá afuera atacándote y tú lo enfrentas de vez en cuando, por lo menos vas a tu casa y dices, ay, qué bendita lucha, pero te duermes tranquilo. Pero cuando el enemigo es interno, cuando es con quien duermes, cuando es aquellos a quien has sostenido tus hijos, o aquel papá necio, o aquellos familiares, o aquellos hermanos de la iglesia, que tienes que verlos frecuentemente. Hermanos, es la batalla más seria allí. Y el llamado a ser fuerte y valiente es más serio aún. Pero es el mismo llamado. Y así como Josué tenía un reto abismal para enfrentar esas batallas, él no ganaría ninguna de ellas con las espadas o los caballos, era con el poder del Señor. Ese es el mismo caso tuyo y mío con nuestras batallas. Los recursos, psicología, experiencia, todo lo demás a veces ocupan el lugar de Dios
Y pensamos que el ser fuerte y valiente es hacer uso de todas esas cosas cuando la realidad es de un carácter interno que debe producir, sí, una acción. No es el despliegue de habilidades, es el carácter interno que muestra la valentía. Tú y yo somos dominicanos, la mayoría de los que estamos aquí, sabemos lo que es un tipo guapo, ¿verdad? Un tipo guapo es aquel que no baraja pleito. Y ese es ¿qué fue lo que tú dijiste? Dime. No me señales. Y uno piensa, ¿verdad?, que ese tipo guapo es valiente. Pero cuando Dios llama a Josué a ser fuerte y valiente, no le dice en ningún momento, ok, prepara al ejército bien, equípalos, afile las espadas, que los caballos estén bien. No, es a ti. Es tu persona. El llamado a ser fuerte ante las batallas y las luchas es en tu corazón. Es en tu mente. ¿Qué recuerdas de Dios que te transforma la mente de tal forma de que tú sabes que nada me moverá porque yo creo lo que Él dijo? ¿Qué es? No es lo que tienes, no son los aplausos de otros, es lo que Dios te dijo. Eso es lo que no te mueve. Y por eso es tan trascendental para nuestras vidas. Yo sé que muchas veces viene la duda, y me imagino que Josué la tuvo. Oye, ¿seré un fracaso? ¿Llenaré esos zapatos? Vienen desánimos y desalientos que hasta nos paralizan, que no hacemos nada porque es demasiado. La ansiedad nos arropa de lo que vendrá. Y esas son preguntas sinceras. ¿Qué vendrá? Pero el llamado que Dios hace es a desarrollar unas convicciones de tu carácter que están basadas en lo que conoces de Él y en la historia, ¿verdad? A través de su palabra lo que conoces y a través de la historia de tu vida que Él te ha mostrado. Dios preparó a Moisés para la valentía, Dios le llamó a la valentía, pero Él no lo dejó así, sino que le dio razones para la valentía. Dios no es como el faraón que manda a construir sin proveer los recursos de los ladrillos para la construcción, sino que cuando Dios llama a hacer algo, Dios provee los recursos para cumplirlo. Y por eso, en cada llamado que Dios le hace a Josué para ser fuerte y valiente, Dios da una razón. Y si usted me acompaña a esas razones, la primera se encuentra en el verso 6. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les darías. ¿Por qué? Porque tú la darás, porque yo lo juré. La primera razón contundente para que Josué fuera fuerte y valiente es la promesa de Dios. El recordar que Él lo prometió. Y esa es la misma base y sustento y columna donde debe basarse nuestra valentía para las batallas de la vida. Las promesas de mi Dios. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha revelado de Él? Y yo entonces caminaré confiado. Dios cumplirá lo que prometió, primera base. Lo segundo es, Dios proveyó instrucciones claras para esa valentía y está en el verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Y quiero pararme allí un momento. Aquí Dios le añade cosas al llamado. Solamente sé fuerte y muy valiente. Es como si Dios le pusiera un énfasis ahora. Tú vas a ser fuerte por mis promesas, pero ahora sé solamente fuerte y valiente para, así lo traduce la Reina Valera, pero en el caso de la Biblia de las Américas, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Hay un instructivo, un marco de referencia para ser fuerte y valiente, Josué. Y esa es mi ley, cuida de cumplirla. Hermanos, y me llama la atención el énfasis que Dios le da a esto. Porque Josué, y recuerda, aquí estás tú y yo en este paralelo de la vida de Josué. Josué, en su llamado a conquistar y a liderar este pueblo, iba a ser tentado a doblar esto. Mi pueblo se fue a adorar a otros dioses
yo iba a ser tentado a irme con ellos. Como le ocurrió a Aarón, cuando Moisés estaba allá en el monte con las leyes y el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, un becerro porque ese hombre no va a bajar de ahí arriba y adoraremos a ese Dios. Y Aarón dijo, sí, está bien, vamos. Y se dobló. Pero en el caso de Josué, podemos ver que iba a ser también lo mismo. El pueblo se iba a desviar, pero Josué tenía que mantenerse con cuidado en cumplir toda la ley de Moisés. Y cuando vemos más adelante, en el capítulo 24 de Josué, podemos ver a un hombre que se mantuvo allí. Decidíos hoy a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Este hombre estaba claro de lo que dice aquí. Y hermano, así mismo es en nuestras batallas. El enemigo se va a meter allí. Va a tratar de convencer en nuestra mente de olvidarnos de lo que debemos hacer, de lo fiel que debemos estar ante el caminar delante de Dios, la santidad que Dios merece. Y yo quiero hacer un énfasis especial para los jóvenes que están aquí. Aquellos que están en la universidad, aquellos que están rodeados del mundo y de las presiones fuertes que esta sociedad y los medios presentan. Constantemente todo lo que te rodea te va a decir a ti, suelta eso. Constantemente el mundo te va a decir, cierra eso. Constantemente te va a decir, suelta lo que estás agarrando. Pero por eso Dios le dice a Josué claramente, solamente sé fuerte y muy valiente para cumplir lo que está aquí. Esto no va a ser tan fácil, pero Dios lo ha mostrado. Esto te mantendrá vivo. Hermanos, no, disculpe la expresión, pero el caminar con el Señor no es para mamitas. Perdón. ¿Por qué lo digo? Y no quiero ser detrimento a nadie. Pero está claro en la vida de que lo constante y lo común en la carrera cristiana es la lucha y la batalla. Es los retos de que vienen. Lo común y constante no es la bonanza. Incluso muchos llaman a examinarnos cuando estamos tan bien por tanto largo tiempo, de que nadie nos critica ni nada. Sino que vendrán batallas, vendrán momentos de ansiedad, de dolor, de pérdidas. Y lo que Dios hace énfasis es, ¿recordarás lo que te he dado? En el verso 8 incluso Él hace aún mayor énfasis o explica aún más. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Lo proclamarás y meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Oigan bien, Dios nos dice, si lo cumples y meditas en él y vives en base a él, yo te bendeciré y prosperaré, sino que tú te harás prosperar y tendrás éxito. Es cierto que en nuestra vida, en caminar con el Señor, Dios es lo central y Dios provee el inicio, el final, la fe, el autor de la fe y el consumador de la fe, pero nuestro rol es también importante para nuestra bendición. Por eso Dios le dice, el cumplir esta ley con esta ley te vas tú mismo a bendecir o vas a fracasar. Y no somos ignorantes de que muchas de nuestras batallas lamentablemente han venido no porque vienen así, sino que nosotros la hemos buscado, porque no hemos alejado de la ley de Dios. Y por eso Dios le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y por último, en cuanto a las razones que Dios da para ser fuerte y valiente, dice el verso 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Te imaginas a Josué dándole al botón de rewind? Y estar ahí con Moisés, escuchando a Moisés diciéndole, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y entonces escuchar Josué, ahora yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Era importante eso para Josué? Incluso Dios en
en el verso 5 lo detalla aún más y dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Tú recuerdas a Moisés y todo lo que yo estuve con él? Yo estaré contigo de la misma forma. Y Josué sabía lo importante de lo que era tener la presencia de Dios. Amados, sus promesas, su ley y su presencia son el sustento de nuestra valentía. No olvidemos lo que Él ha prometido, no nos despeguemos de su ley y no dejemos de buscar su presencia. El Josué del Antiguo Testamento pudo oír esto, yo estaré contigo. Pero el Josué del Nuevo Testamento, Josué significa Jehová salva, el Josué del Nuevo Testamento tiene el mismo nombre, Jesús, Jehová salva, el Señor salva. Y ese Josué no solamente recibió la promesa, Él es quien nos da la promesa y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es a través de Él que dice Pablo en 2 Corintios 1:20 que las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí y en Él son amén. Por Jesús recibimos todas las promesas que Josué recibió. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? No podemos ser ingenuos. Hay batallas que son batallas. Hay batallas de enfermedad que no parecen irse nunca. Hay batallas de escasez, sin trabajo, que no parece abrirse la puerta nunca. Hay batallas familiares, de relaciones que son tan serias que tú dices, ¿y quién arregla este lío? Hay historias que han marcado tan profundamente que tú dices, Señor, ¿cómo podré sobrepasar esto? Pero Dios te manda a ser valiente, no con un espejo mirándote a ti, sino que ese mismo espejo tú lo inclines 45 grados y veas al cielo. Y no te veas a ti, sino que veas sus promesas, su palabra y su presencia. Él estará contigo. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.